Gracias por escoger el podcast de Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Estoy con Francisco Fuentes Siminiani, es artista, arquitecto y arte terapeuta. Hola. Hola, Francisco. Y bueno, además de todo esto, él es practicante de esta antigua disciplina esotérica que conocemos como la Cábala. Bueno, Francisco, sé que aunque eres arquitecto, profe de dibujo de secundaria, la arteterapia fue la que te hizo como de llave, te abrió el camino del descubrimiento a otras realidades menos concretas, ¿no? Como me contaste el otro día. Y todo esto culminó en el estudio de la Cábala. Ahora mismo, con toda tu trayectoria y tan metido como estás en la Cábala, ¿cómo te definirías? ¿Cómo se llaman las personas que practican la Cábala? Bueno, las personas que estudian Cábala en profundidad se llaman cabalistas, pero tengo que decir que yo no soy más que un aficionado, porque la Cábala es un mundo inmenso, que hay gente que se tira toda la vida estudiando, y bueno, yo no soy más que un estudiante de Cábala, no me puedo considerar cabalista, obviamente. ¿Vale? Quiero dejar eso claro, que no soy ningún impostor, o sea, me gusta mucho la cábala, pero tampoco me puedo considerar un cabalista, porque hay gente que realmente es que se dedica a esto de por vida. Lo mío es más una afición, ¿vale? Bueno, ya sabes que los Géminis, que tú me contaste que eras Géminis también, siempre Sí. Nos consideramos eternos estudiantes, ¿no? Sí, cierto, cierto. Yo estoy ahora en fase de cambiarme en el eje Géminis-Sagitario. Estoy intentando ir un poco más hacia Sagitario y ser más profesor que estudiante, ¿no? Ajá. Pero bueno, es verdad que sí, me encanta aprender y yo creo que por eso me ha atrapado la cábala, porque es que es un mundo infinito y siempre hay cosas ahí que indagar. Entonces, claro, se puede uno caer en el pozo y estar toda la vida estudiando. O sea, Bueno, me comentaste también que a ti siempre te han llamado Paco, pero que desde que te has metido un poco más a fondo en la cábala, has asumido que tu nombre completo es Francisco y que te empodera más. Y bueno, me pareció muy curioso y me gustaría que nos lo explicaras, si te apetece, un poco cómo funciona. Sí, a ver, bueno, yo siempre he tenido así como un poco de doble personalidad, ¿no? De hecho, tengo muchos cambios de carácter, ¿no? Porque puedo ser muy serio y muy formal, pero también muy jovial y muy dicharachero, ¿no? Entonces, claro, había grupos de amigos que a mí me llamaban Paco y otros, de hecho, como profesor me llaman Fran. Sí. Y claro, tenía ahí una dicotomía. Y me gustó mucho de la cábala que se estudian los nombres a partir de la gematría. O sea, hay una correspondencia de cada letra con un número, ¿no? Sí. Según el alfabeto hebreo, porque claro, todo esto viene de la tradición judía. Y bueno, pues se puede estudiar cómo influye el nombre que te han puesto en tu propia manera de ver el mundo, en tus motivaciones. Y yo me hice el estudio con Francisco Jesús, que es mi nombre completo, con Sí. Francisco y con Paco. Y arrojaba, claro, resultados diferentes. Había matices, obviamente no es que sean muy, muy diferentes, pero aquí sí que se notan tendencias. Entonces, en mi caso, Paco, por ejemplo, era como mucho más rígido, más estructurado, ¿no? Más de tierra, ¿no? Mientras que Fran era, pues, se iba más a Urano, ¿no? A la parte como más universal, más de la innovación, de buscar el cambio, cosas nuevas. Entonces, ahí me pude dar cuenta, claro, yo ya sentía como una vibración determinada con Paco y otra con Fran, y según quien me llamara, me sentía raro con Paco o con Fran. Entonces, yo ya atribuía a cada nombre como una manera de estar, ¿no? Y ahí lo pude comprobar, ¿no? O sea, mi proceso de descubrimiento de la cábala ha sido totalmente experimental, porque yo fui muy escéptico, por definición.
Y entonces he ido probando cosas que me enseñaba la cábala. Digo, pues esto lo voy a probar yo con familiares, con amigos. Y claro, es que veo que es un método que funciona. Y pues eso es lo que me maravilla. Claro. Por eso estoy más metido, ¿sabes? Oye, es que hay una cosa que con la cábala lo que pasa es que está rodeada de misterio, ¿no? Es algo que tiene como un halo alrededor y más en países como España en el que la cultura judía no está tan presente, fue como eliminada, porque sé que hay personas de Latinoamérica que nos escucharán que dirán, no, aquí no, pero en España la cultura judía pues es algo exótico, ¿no? Casi. ¿Por qué crees que tiene este halo de misterio? Bueno, pues es que tradicionalmente la cábala ha estado muy restringida a un público muy minoritario, incluso los estudiosos no podían tener menos de 40 años, no podía accederse al estudio por parte de las mujeres, porque antiguamente solo podían estudiarlo, digamos, no eran monjes, pero bueno, entendidos de los libros sagrados, porque esto en realidad viene del estudio de la Torá. Entonces, no todo el mundo podía acceder a la sabiduría de la cábala, ¿no? Y claro, pues ya desde la edad medieval, pues era algo como muy limitado el estudio a unos pocos. Y luego se fue abriendo, pues Isaac Luria fue quien un poco hizo más una labor de investigación de libros antiguos y fue recopilando. Y bueno, yo según lo que he ido viendo de la historia, fue Jaime Villarrubia quien hizo toda la compilación, que Jaime la verdad es que es un portento. Todo el que estudie cábala tiene que pasar por Jaime en algún momento y tiene muchos libros publicados, todavía da alguna conferencia y bueno, pues quiero decir que es ahora cuando parece que se está abriendo un poco al mundo, ¿no? Porque antiguamente es que nadie sabía lo que ocurría con esto. Ya. Y bueno, ¿y qué es la cábala exactamente? Pues, bueno, la cábala es, digamos, un compendio de conocimientos que se extraen a partir del Antiguo Testamento. Es una interpretación que se hace de los libros sagrados, ¿no? La cábala es mucho más extenso que a lo mejor, porque yo lo que estudio es el árbol de la vida, que es un poco donde se puede materializar la personalidad de alguien en base al nombre, ¿no? Pero la cábala es, digamos, pues como si hablamos para nosotros la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene es todavía más antiguo que nuestra Biblia, con lo cual, digamos que para ellos, por ejemplo, los 72 nombres de Dios, que no sé si os sonará, pero pues en realidad es como que van cogiendo versículos y partes del Antiguo Testamento y hacen como una traducción y buscan significados ocultos dentro del contenido de los textos sagrados, ¿no? Y es de ahí de donde empiezan a extraerse pues una serie de conocimientos que al final, si te das cuenta, van confluyendo con otras religiones, porque en el fondo también hablan de cosas pues, como puede hablar el hinduismo o el budismo, pues cosas como que todos somos luz, ¿no? Que al final todos formamos parte de un todo. Y hay ahí una sabiduría mucho más profunda y eso es lo que realmente entraña la cábala. Es como, digamos, una manera de vivir, de estar en el mundo. Vale, y hablando del árbol de la vida, ¿no? Porque, o sea, tú esto lo llevas a lo concreto analizando el árbol de la vida tuyo y de diferentes personas, ¿no? ¿De qué nos sirve investigar en nuestro árbol de la vida? ¿Y cuánto tiempo nos puede llevar? ¿Es como una búsqueda de esas que te lleva toda la vida, valga la redundancia? ¿O es una guía que luego vas siguiendo? A ver, el árbol de la vida es como tantas otras disciplinas, pues, por ejemplo, no sé, creo que tú también manejas, yo llegué al árbol de la vida a través de la astrología, ¿no? Ajá. Entonces, no deja de ser más que un mapa de cómo nosotros nos comportamos en el mundo. Entonces, en el árbol de la vida lo que se ve es, pues,
igual que si yo soy Sol en Géminis, por ejemplo, pero tengo Luna en Piscis, pues eso me va dando matices a mi propia personalidad. Y con el árbol también se puede ver si tienes más inclinación a lo mejor a la parte racional, a la parte emocional, pues si eres una persona más realista o eres más imaginativa, tienes más inventiva. Entonces vas viendo facetas de la propia persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes una configuración, pero luego ya está ahí en tu grado de evolución cómo recibes esa información que te puede dar el árbol de la vida. Y eso obviamente depende de tu situación vital. Entonces, aunque la estructura pueda ser fija, la vida tiene vaivenes, ¿no? Es lo que se llama en el árbol las crisis, ¿no? Ajá. Entonces, según qué punto estés de tu periodo vital, vas a comprender unas cosas o vas a comprender otras, o a lo mejor no te das cuenta de nada y dices, mira, yo es que esto me suena todo a chino. Entonces se dice que hay gente que está preparada para recibir esa información y gente a lo mejor que todavía no le ha llegado el momento. Y Vale. bueno, O sea, con el mismo análisis, tú puedes recurrir a ese análisis y cada vez descubrir cosas nuevas. sí, ahora bien, ¿qué ocurre? Que yo el análisis que puedo hacer no es tanto el análisis que yo hago como, de hecho, Cábala significa en hebreo recepción. Entonces, lo que se entiende cuando a alguien le leen el árbol de la vida es que le están dando una información, el universo, que la puede o no recibir, porque digamos que según la Cábala todos somos vasijas de luz, todos estamos capacitados para tener un potencial divino, ¿no? Pero claro, no todos recogemos esa luz. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo leo un árbol de vida, yo puedo analizarlo, pero lo que tengo que estar pendiente es de ver qué capacidad de recepción tiene la otra persona. Esto es un poco como una terapia, ¿no? Claro. Claro, al final, pues bueno, yo puedo ver unas cosas, pero tengo que estar un poco interconectando con la otra persona a ver por dónde le meto esta información o esta otra, porque a lo mejor hay información que no le vale para nada. ¿Para qué le voy a estar diciendo algo que no le interesa ni escuchar? Claro. Entonces, bueno. Normalmente, entonces, ¿cuántas sesiones tiene que hacer una persona para conocer su árbol de la vida? ¿Y qué información te tiene que pasar a ti? Vale, pues sesiones, ahora como estamos en el COVID, no se hacen sesiones como quien va al terapeuta, ¿no? Ya. Aunque sí que hay gente que medita con el árbol de la vida y entonces como tiene 22 senderos, pues puedes meditar y fortalecer uno u otro según dónde te veas más débil, ¿no? Se puede estar trabajando, pues igual que meditas con una letra hebrea que simboliza uno de los 22 senderos. Vale. Y de hecho, fíjate, yo estuve en un viaje en la India y había un templo de peregrinación que iban gente de todo el mundo y tenía como salas con diferentes cualidades. Pues te ponían la caridad, la humildad, ¿no? La paz. Y entonces había gente que se pasaba un mes meditando en esa sala y trabajaba esa cualidad en concreto. Y esto es lo que se puede hacer también con el árbol. Es decir, pues yo voy a lo mejor a afianzar mi fuerza interior. Pues voy a estar meditando, enfocándome en esta parte del árbol, ¿no? Aunque obviamente nadie lo toma esto como un proceso a largo plazo. En realidad, las sesiones que yo hago pues pueden durar entre 1 y 3 horas y damos como un resumen, porque la carta natal pues también podrías estar todas las semanas indagando un poco más. Pero claro, la gente lo que quiere hoy día es saber, a ver, ¿qué ves ahí? Es un poco un mal uso, ¿no? Del árbol de la vida, ¿no? Porque condensar todo eso en 3 horas, pues no deja de ser anecdótico. Lo que hay que ver es cómo lo vive cada uno. Claro, por eso hay un trabajo posterior que puede hacer la propia persona sin que tú estés, unas pautas que le des para seguir ese camino que tú has visto en el árbol, que ya está, no que has trazado, sino que ya está trazado, ¿no? Claro, al final es la propia conciencia, ¿no? Digamos,
el darte cuenta, ¿no? Que se dice en Gestalt, ¿no? Decir, oye, pues aquí me he pillado en este momento y es verdad. Pues, ¿qué te digo yo? En mi caso, yo tengo el sendero de la justicia muy marcado, ¿no? Y estoy Ajá. siempre pendiente. Mira, esta mañana iba yo había ahí un atasco, ¿no? En pleno centro de Madrid. Y ha cogido un coche y nada, iba despacísimo, pero ha matado una paloma, ¿no? Mm, Estaba comiendo ahí un poco y la ha atropellado. sí. Y nadie ha seguido los coches, ha pasado el siguiente coche encima. Pues a mí me parece una injusticia que no vaya nadie a recoger la paloma, que sí, que es una paloma, pero entonces, en ese momento, si lo relaciono con el árbol, yo me estoy dando cuenta que estoy buscando ahí pues que haya un dar por un recibir, ¿no? Que si hay Ah, un daño, que se repare ese daño, ¿no? Eh, pues es sencillamente, digamos, trasladar la propia vida a tu árbol. Entonces es como esquematizar la vida y sintetizarla en esas cualidades que te está dando el árbol. O sea, todo se puede leer, es como un lenguaje, ¿no? Entonces, pues con esas 10 esferas y esas 22 senderos, yo tengo como una manera de discretizar la realidad, por decirlo así. vale. ¿Y a partir de qué información sacas tú el árbol? Bien, pues para el árbol lo que se suele estudiar es el nombre y los apellidos de la persona y la fecha de nacimiento. Y entonces, en base a eso, se realizan un montón de cálculos, que esto es un poco lo que los cabalistas indagaron hace siglos, porque obviamente esto es un fruto de trabajo y investigación muy ardua, claro. Claro. Entonces, yo el método, pues lo que he hecho ha sido aprenderlo a base de, pues bueno, cursos que he hecho, gente que entendía y que me han hablado, y bueno, pues, pero vamos, básicamente nombre, primer apellido, segundo apellido y la fecha de nacimiento. Si se quiere uno retrotraer más al pasado, se pueden buscar segundos apellidos de padres y de madres, porque así también ves un poco la línea de tus ancestros por parte materna y paterna, que eso siempre es interesante. Ah, qué interesante, sí. Mm, Sí, sí, bueno, en tu canal de YouTube tienes unos vídeos espectaculares, muy didácticos, mm, pero aparte en los que se nota que eres profe de dibujo y sí, artista, y los pondremos en el artículo. Y bueno, ahí se ve, hay varios, bueno, está bastante bien explicado lo que es el árbol de la vida, para qué sirve y todo eso, pero me gustaría ahora profundizar un poco en el origen, mm, porque sé que está en el misticismo hebreo, mm, pero investigando he visto que incluso dicen que es anterior a la Torá y mm. también hablan de los esenios y bueno, ¿qué nos puedes Sí, contar de esto? sí, pues bueno, aquí tampoco quiero yo a lo mejor dar información falsa porque realmente ya te he dicho que yo profesional de la cábala no soy, pero sí que según lo que yo he podido leer, Ujú. eh, esto viene ya de Mesopotamia y Egipto. O sea, Ajá. que, claro, ¿qué pasa? Que pues el lenguaje de los jeroglíficos, pues todavía yo creo que no hay realmente una interpretación unívoca, ¿no? Ujú. Pero sí se dice que ya antes de los tiempos de Moisés y de Abraham, que es un poco lo de las tablas de la ley, es un poco donde surge ahí todo el tema del misticismo judío, ya había otras culturas antiguas, ¿no? Pues de Oriente Medio, que ya estaban metidas en un significado de lo divino, ¿no? O sea, de Ajá. hecho, en Egipto, claro, se idolatraban mucho a dioses, ¿no? Y pues, había toda una tradición en torno a las divinidades, ¿no? Ujú. Pero claro, yo datos fehacientes no te puedo dar, sé que viene de muy antiguo, entonces, Ujú. porque es que luego además con la Edad Media hubo ahí una época de oscurantismo que toda esa información se perdió. Ya, Entonces, ¿qué ocurre? Que se pasaba por transmisión oral, ¿no? Lo cual no es hasta después de la Edad Media cuando los judíos, que pues, parece que fueron la religión que fueron protegiendo este saber, lo plasmaron luego de manera escrita. ujú. Y bueno, y realmente ha sido más en la edad moderna donde ya ha empezado a haber libros. Ya, o sea, pero puede que existiera
puede que no sea ni siquiera del misticismo judío, puede que sea algo de la antigüedad que directamente se han apropiado, ¿no? Puede ser. Claro, es probable que sea anterior. Ujú. Por ejemplo, lo que me has dicho de los esenios, que es que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque yo, por ejemplo, tenía un lío al principio porque creía que ya había cogido el hilo para estirar y buscar el origen, ¿Sí? pero es que luego hay también gente, hay un hombre alemán que se llama Strom, Ujú. que visualizó por canalización este método también Ah, sí. y aplica el método también de la cábala, pero que lo ha aprendido por canalización. Ya, ya. O sea que entonces dices, ¿cuál es el origen? Pues es que al final probablemente no haya un origen, sino que sea una información que ha llegado por varias vías, ¿no? Ya, interesante. Porque no es lo mismo que sea algo científico que sea algo canalizado, porque eso también lo cuenta la cábala, que puede uno también tener una intuición de las energías vitales, que eso hay gente que tiene más facilidad y hay gente, sin embargo, que es más experimental, ¿no? O sea, Ujú. entonces, no se puede atribuir un único origen, te diría yo, ¿sabes? Vale, ahora que hablas de varios orígenes, te quería preguntar, porque hablando contigo el otro día, me comentaste que había varias escuelas y enfoques diferentes y que, bueno, aparte de que te puedes pasar toda la vida estudiándolo, pues bueno, tienes como que elegir un camino, ¿no? ¿Y tú qué enfoque has elegido? Cuéntanos. Me pones aquí en una tesitura Ah, porque sí. sí, dice, ¿qué enfoque has elegido? Yo tengo un enfoque prioritario, digamos que es el que a mí más me gusta, ¿no? Lo Pues, cual no quiere decir, no, te lo ¿cuál digo porque, es el que más te gusta? claro, por ejemplo, ¿qué me pasa? Yo tengo el Sendero 6, que es el de los amantes, que es la capacidad de renuncia y de elección, ¿no? Lo tengo bloqueado, ¿no? Entonces yo no soy capaz de elegir. Ah, Entonces me vale. cuesta mucho elegir, ¿no? Y entonces, sí, elijo una cosa, pero siempre estoy pendiente de lo que pasa por la otra. Entonces, digamos que no lo desecho, el otro método. Pero si me dices, ¿cuál te gusta más? Pues yo me he quedado con un método de un discípulo de Jaime Villarrubia que se llama Ricard Barrufet, que si Ajá. lo buscáis en internet tiene la página web y se llama Comprendiendo al Ser. Y entonces él lleva ya bastante, pues yo creo que una década o más con esto de la cábala, ¿no? Y Ujú. entonces a mí es el método que más me ha gustado porque lo veo más moderno, entre comillas, por tener en cuenta también la rama de la madre, la abuela, que en el método originario solo se tiene en cuenta el apellido del padre, pero no el de la madre. Ajá. Entonces tienes padre y madre, pero no tienes segundos apellidos de padres y de madres, con lo cual me quedaba un poco huérfano, ¿no? El no poder indagar más en la rama materna. Y al tener yo tanta dependencia de mi madre, porque yo tengo ahí, me sale en el árbol que tengo un poco de dependencia, y es verdad, la tengo. Y es un poco lo que me da esta dificultad para poder elegir y ser autónomo. Porque, claro, la parte del padre es la que pone más autoridad y al tener yo tanto peso de mi madre, creo hay ciertas dependencias que tengo, me ocurre también con las mujeres, además, que Ajá. tengo una relación y me obsesiono con las relaciones porque es que todo lo que le parezca a ella me tiene que parecer bien a mí y no sé mantener esa independencia en una relación. Ajá. Bueno, que lo voy trabajando, obviamente. Sí, pero que lo tienes muy consciente, ¿no? Que Sí, es sí, y es que me sale en el árbol también, que es lo curioso, ¿sabes? eso, sí, sí. Entonces, y esas son las cosas que me maravillan a mí de esta disciplina. Dices, bueno, pues si esto me lo hubieran a mí dicho hace 20 años, me ahorro yo un montón de berrinches. Claro. Sí, el tema no es que a veces con las terapias no se solucionan los temas, pero por lo menos se conocen, se pone conciencia, se les pone un nombre y ya dices, ah, bueno, ya te quedas un poco mejor, ¿no? Claro, por eso te digo que lo interesante no es ya conocer el árbol, es relacionar el árbol con tu propia vida. Claro, trabajarlo. Claro, ese ejercicio de introspección es lo que te facilita esta herramienta. Claro. Oye, ¿se puede, tú que también estás metido en astrología, se puede comparar en algo? Supongo que será más, no lo sé, si es más completa o, no, o menos, no sé. Pero ¿se puede comparar la información que obtenemos del árbol de la vida con la del análisis de una carta natal?
Sí, yo estoy convencido de que sí. De hecho, mira, otra de las ramas que he indagado es de una, claro, no sé si llamarla cabalista, hasta qué punto, bueno, lleva muchos años con el árbol de la vida. Se llama Adriana Wortmann, si la queréis mirar, y Vale. creo que está en Palma de Mallorca. Y ella sí que trabaja con el método que yo creo que es el método que Segundo Ruiz está aplicando de atribuir. Hay 10 esferas, que son 10 dimensiones del ser, ¿no? Que van desde la más terrenal a la más divina. Sí. Y entonces, si lo contáramos desde el punto de vista de la carta natal, serían los planetas personales, transpersonales, ¿no? Y luego tenemos Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Claro. Y eso mismo se puede trasladar también a las 10 dimensiones del árbol de la vida, ¿no? Entonces, en ese otro método sí que relacionan, incluso las líneas de aspectos se dibujan en el árbol de la vida y se ve qué planetas están más saturados y en qué signos están ubicados. Yo ese método, de momento, no he querido profundizar porque ya me faltan horas al día, ¿sabes? Claro, claro. Pero sí, hay una vertiente que trabaja a partir de astrología cabalística, ¿no? Que aplica ahí la astrología a la cábala. Ajá. Pues muy interesante. Bueno, y otra cosa que me llama mucho la atención, que ya hemos hablado antes un poco por encima de ello, es la gematría, ¿no? Es que es asociar un número a una letra, bueno, es al revés, ¿no? O sea, una letra en teoría, en origen hebrea, pero supongo que se podrá hacer con cualquier letra, ¿no? De hecho, la gematría se utiliza, ya es Sí. algo genérico y se utiliza en inglés, por ejemplo. Y luego con eso tener una serie de información. ¿Tú nos puedes hacer como un ejemplo rápido, explicar bien en qué consiste o si realmente Pues, a así ver, funciona? ejemplos, claro, ¿qué ocurre? Que yo no soy un profesional de gematría, ¿no? Pero sí que podéis mirar en internet, hay muchas personas, es que no me acuerdo del nombre, pero hay una página web que está relacionada con salud que te va buscando palabras y qué números simbolizan y paralelismos entre números y palabras. Entonces, ¿qué ocurre? En el árbol de la vida hay varios alfabetos incluso, porque lo primero que hay que ver de una persona es su procedencia. Entonces, tienes el alfabeto, está el español, pero es que hay un alfabeto catalán, un alfabeto, porque claro, tienen diferente número de letras los abecedarios. El inglés tiene otro alfabeto. Por ejemplo, mi segundo apellido es italiano, pues para ese segundo apellido yo tengo que aplicar otro alfabeto diferente al español. Entonces, claro, hay como 5 o 6 alfabetos, con lo cual hay que tener en cuenta la procedencia de la persona y en función de eso atribuirle a cada letra un número diferente. Madre mía. No te sé decir, no te voy a engañar exactamente, pues eso, correspondencias de palabras con nombres, pero sí que ocurre. Te voy a poner un ejemplo que está inventado, ¿eh? No lo Vale, cojas sí, así sí. de la letra. Pero pon, a lo mejor, pues amor, pon que sea el número 25, pon. Y me lo voy a inventar, ¿eh? Pero ponle a la A un 5, a la M un 6 y suma 25. Y pon a lo mejor, pues Jesús, que también me lo voy a inventar, ¿eh? Es el número 25. Y empiezan a ver cosas que dan el número 25 y al final es como un silogismo. Jesús, amor, universo. Y a lo mejor todas las palabras acaban con el número 25. Entonces de ahí se sacan como simbologías de relaciones entre conceptos. Y eso es un poco lo que hace la gematría, ¿no? Está dicho así a grosso modo, ¿eh? Es una manera muy burda de Vale, sí, contarlo, sí. pero para que entendáis, y eso sí que desde los cabalistas que realmente se dedican a esto, y podéis ver vídeos en internet, empiezan a hacer cálculos de las letras de cada palabra y encuentran ahí como conexiones en el mundo que aparentemente no las hay. Y Ya. bueno, eso es como un poco la parte que yo veo mágica, ¿no?
Sí, yo he visto cosas alucinantes con eso también en inglés, pero bueno. Sí, por eso te quería preguntar, porque claro, es que la cábala engloba tanto. Cuál ha sido el gancho para ti? Porque entre tantas disciplinas esotéricas, tú que además geminiano, que investigas, que estudias y que no te cansas, ¿cómo has sido capaz de profundizar tanto en la cábala? Porque Sí, para ello has tenido que dejar otras cosas, ¿no? Porque el tiempo hombre, no da para todo. ya te Entonces, digo, ¿tu sí, gancho cuál es? a ver, también porque he probado muchas y yo ya, claro, Mm, estoy un poco cansado de terapias, por así decirlo, porque ya, yo he estado muchos años en psicoanálisis y sí, me ayudó mucho, pero veía que aquello tardaba, ¿no? sí. Luego hice Gestalt también y está haciendo teatro también Gestalt. El eneagrama, pues obviamente ya, creo que ya todo el mundo ha hecho eneagrama, ¿no? Hice Bueno, hombre, todo el mundo no, pero no sé, pero todo el mundo sabe de eneagrama, sí, pues sí, yo me acuerdo de la época que te iban diciendo, eres un 2, eres un 3. Nada, otro mal uso de la herramienta, ¿no? Pero bueno, pero todas me han aportado, obviamente. Y entonces, gracias al COVID, es como llego yo a esto de la cábala, porque claro, en marzo del año pasado, que creo que fue, nos encierran y digo yo, ¿y qué hago ahora aquí? Claro, que sí, me podía haber puesto a leer, ¿no? A ver series, ¿no? Pero lo de las series ya llegaba a un punto que era tóxico, ¿sabes? sí. Y entonces empecé a estudiar y me interesó y gracias a estar encerrado tantos días y tantos meses, fue como fui yo aprendiendo, ¿no? Ujú. Y bueno, si no hubiera sido por internet. Y lo que me gustaba a mí, por lo que yo veía que la cábala me venía bien, es que me sentía más abierto, ¿no? Esta cosa del cuerpo que lo notas cuando sales de una sesión de terapia y dices, o vas a biodanza y dices, oh, qué bien, ¿eh? Te sientes que quieres a todo el mundo. Sí, Entonces, yo veía que me ponía en un foro de cábala, porque hay foros, además, hay grupos, ahora ya está esto mucho mejor organizado, ¿no? sí, Y es como la fuerza de cómo todos empiezan sacan un árbol, lo interpretan, empiezan a hablar. Es como cuando me acuerdo de adolescente iba yo a las sesiones de Cineforum y se habla de una película y sale con una sensación de apertura que dice, esto es bueno, esto es bueno. Y bueno, pues así me tiré yo los 3 meses del confinamiento combinando con mis clases, que las clases online no las quitábamos, claro. Y bueno, pues así. Y nada, yo lo recomiendo porque no es nada invasivo. O sea, ah, lo bueno que yo le veo a la cábala, igual que la astrología, es que te permite conocerte hasta donde tú quieras llegar. ujú, Porque, claro, si los que hayáis hecho Gestalt, por ejemplo, la Gestalt te expone mucho, ¿no? Te requiere ahí entregarte emocionalmente a un grupo y a veces para gente, por ejemplo, como es mi caso, que somos más introvertidos, eso supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Y entonces, de esta manera, pues, ¿qué te digo yo? Gente que le gusta más quedarse detrás de la barrera, que es más observadora, que no es tan de compartir, puede procesarlo y puede aprender también a evolucionar y ver cosas de sí sin que le haga tanto daño, por así decirlo. No sé, porque a veces hay terapias que es que acabas diciendo, jo, tengo que pasar por esto para poder mejorar. ¿Cómo ya, puede dices, no me Entonces, compensa, ¿no? a mí me ha pasado, ha habido sitios que me sentía que, nada, pues fatal, ¿no? Y creo que no hace falta pasarlo mal para poder evolucionar. Eh, o sea, lo que es importante es tener esa capacidad de, igual que lo tiene la astrología, que creo que la tiene el árbol de la vida, de verte desde fuera, ¿no? Como si te pones una lupa y te estás viendo a ti, ¿no? Claro, Es como la metalingüística, pues igual, el metaconocimiento. Es como que te quitas tú, te pones ahí y dices, voy a verme. Y dices, ¿cómo puedes tú estar viéndote a ti? Pero es que con estas herramientas se puede, porque lo mismo que ves una carta y te estás viendo a ti reflejado, con ajá, una estructura del árbol de la vida, te estás viendo a ti desde fuera. Y yo creo que eso es el camino para aprender de uno mismo, ¿no? Verte como si fueras un objeto, no ujú, verte como un sujeto. En la Gestalt, por ejemplo,
Lo difícil es sacar el sujeto para verte como objeto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y yo creo que este tipo de herramientas la tiene. Ujú. Y las personas que quieran, que estén motivadas para investigar, como tú empezaste sobre la cábala, el árbol de la vida, además de tu web que recomiendo realmente, que es elarboldemivida.es, donde hay información, vídeos, ¿qué cursos de los que tú hayas hecho, qué vídeos o qué, bueno, qué libros recomendarías? Mm. Pues, a ver, o sea, sobre todo, más que consumir, que es un poco la tendencia que tenemos los Géminis, consumir conocimiento, Sí. es ponerlo en duda. Yo siempre digo a la gente que me viene a pedir un árbol que no se lo crea, o sea, sino que lo cuestione, porque lo bueno de esto es que toda la información, y más ahora, que cada vez hay más fuentes de información, hay que llevar mucho cuidado con de qué fuente estás recibiendo ese Sí, saber, ¿no? Entonces, como fuentes fiables, claro, yo recomiendo a mi profesor. O sea, aquí pues recomiéndalo, pero por eso, Ricard Barrufet creo que es una persona, sobre todo, que cuenta las cosas con mucho cariño y mucha sensibilidad, que es un ¿cómo se poco, llama? Perdón que te he cortado, es que creo que no se ha oído bien el nombre. sí, se llama Ricard Barrufet. Claro, Vale, es que él es catalán, no sé cómo se dirá bien. O sea, sí, pero vale, vamos, bueno, miráis Comprendiendo al Ser, sí. y él tiene una serie de cursos online que lo va explicando muy didácticamente. Que por eso hice yo los vídeos estos, porque yo tenía ahí un cacao mental, dije, esto lo tengo que organizar yo. Hice los vídeos porque dije, la gente que quiera aprender esto tiene que tener, claro, yo doy clases para niños de secundaria, entonces me interesaba una manera, digamos, más didactizada, porque aquí hay un montón de lenguaje técnico que si no lo entiendes te pierdes, ¿no? Entonces creo que Ricard es una persona que lo cuenta muy entendiblemente para todo el mundo. Porque, por ejemplo, el que ya quiera profundizar, pues, claro que le recomiendo a Jaime Villarrubia, pero creo que es ya demasiada información, está muy condensado como para poder entenderlo. Ajá. La hija misma, Pilar Villarrubia, y que yo estoy en un grupo con ella que también nos enseña cábala, me parece que lo cuenta de una manera mucho más amena. Ujú. Entonces, no sé si, me parece, creo que no tiene web, pero vamos, lo cuenta de una manera que es que se nota el primor y, o sea, sobre todo gente que más que el conocimiento te transmita la experiencia. Ujú. Eh, sí, hay muchas escuelas ahora. Mario Sabán es muy conocido. Lo que ocurre es que Mario Sabán es como muy mediático, ¿no? Y digamos un poquito ya demasiado intelectual. Entonces, para comenzar Mario Sabán, perdóname Mario, yo no lo recomendaría, Ujú. porque creo que es ya para eruditos, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere profundizar más, pues Claro. obviamente la escuela de Mario Sabán está muy bien. Eh, entonces, por eso es muy importante sentir uno en qué momento está y si no se vibra con la escuela en la que se ha metido uno, pues no pasa nada, pues no es ningún fracaso decir este método no me va y yo así he ido probando y he ido hacia donde más me lo pide el cuerpo. Claro. O sea, que, Bueno, como tiene que ser. Bueno, y si mm, alguien quiere hacerse un estudio de su árbol de la vida contigo, porque tú ya estás en activo y sí, haces online sí. estudios. Yo he puesto estudios ahí online y bueno, también tengo que decir que los estudios los hago, pero muchas veces por compromiso, porque yo no me quiero dedicar a leer árboles de vida. O sea, me gusta, de Sí, hecho, los que mejor he hecho ya alguno, que bueno, aunque estamos en COVID, como ya se puede uno ver con gente y tal, los mejores son los personales, como si vas a una tarotista y te tira las cartas. claro. Y el intercambio de estar 3 horas con una persona que te cuenta sus sueños y buscas ahí en el árbol qué tendencia puede tener, por qué se le repite un sueño. O sea, ese aspecto de conexión con el cliente, por así llamarlo, yo Sí. creo que es lo más interesante de un estudio. Entonces, claro, yo como hice la página web estando en el COVID y tal, y bueno, pues tengo ahí puestas unas tarifas para hacer consultas online. Pero creo que la consulta
consulta online no es lo deseable en este caso, que se puede hacer y la gente sale contentísima, ¿no? Pero lo bueno es el contacto real con la persona, que yo espero que a ver si ya pronto podemos hacerlo. El famoso contacto real, el añorado contacto real. Sí, sí. Entonces, yo he puesto ahí unas tarifas en mi página web, pero mi idea para el próximo año es empezar a hacer unos vídeos mucho más pormenorizados, que incluso tengo ya 2 personas que quieren colaborar conmigo, y vamos a hacer vídeos para hacer tipo canal YouTube o algo que se vaya contando paso a paso el significado simbólico del árbol de la vida. Y ese es mi proyecto a largo plazo, incluso poder hacer el día de mañana grupos de debate sobre, venga, vamos a llevar el árbol de mi padre o de mi abuelo a ver qué podemos aprender de aquí. Y poderlo hacer como se hacía antes, ¿no? Cuando en las catacumbas se reunían en los paleocristianos, estaban ahí y entre ellos se leían la Biblia y intentaban aprender, ¿no? Pues algo que sea más, pues eso, como un grupo de estos de poesía, ¿no? Que llevan sus relatos, pues venga, vamos hoy a aprender cábala y comentamos. Y entonces yo creo que el saber compartido, esa es mi ilusión del día de mañana, poder hacer eso. No dedicarme a vender interpretaciones del árbol de la vida, porque eso al final no deja de ser algo de puro marketing, que a mí no me interesa. Así que tú tienes una misión mucho más, como me dijiste, del eje de ir de Géminis a Sagitario, ¿no? A maestro. Claro. Porque, bueno, alucino con que digas que vas a hacer los vídeos más pormenorizados, porque me parecen de verdad alucinantes y están bastante detallados. O sea. No, eso es un resumen, ¿eh? De verdad que podría hacer 40 vídeos, perfectamente. Aparte que están fenomenal, una calidad que tú has invertido tiempo y también me comentaste que has invertido dinero en ello. Claro, es que yo eso... Lo das gratis a la gente, eso lo tienes ahí porque es como algo de vocación, de compartirse ese conocimiento. Pues ¿no? Sí, obviamente sí, dices, ¿por qué te gastas el dinero? Como me dicen mis padres, no, pues hijo, ¿qué tonto haces? No te gastes el dinero en eso. Pero yo tengo la esperanza de que eso pueda ayudar a mucha gente. Entonces, lo que hay que conseguir es que los vea mucha gente, que ese es el objetivo que tenía yo con esta entrevista, era sobre todo que se vieran esos vídeos, que se conozcan esos vídeos. Me parecen alucinantes, que está súper didáctico, bonito. Me lo dice mucha gente, esto es una pena que no le des más publicidad, pero es que no tengo yo esa ambición, ¿sabes? O sea, yo creo que el que le tenga que llegar, le va a llegar, pero no tengo yo que metérselo ahí como mi hermana, que le metían las magdalenas de pequeña ahí, que se atragantaba. Pues no, pues oye, si te gusta la magdalena, te la comes. Y pero yo no te voy a dar la magdalena ahí a trompicones, ¿entiendes? Claro, sí. Entonces, tal cual. Creo que es lo suficientemente interesante como para que por sí solo, sin hacer marketing, le llegue a la gente que le tiene que llegar. De boca a boca, como esto, ¿no? Que esto no es marketing, esta entrevista es espontánea, es algo realmente que surge y que es que chulo es esto, vamos a darlo a conocer, ¿no? De hecho, yo cuando cobro por un árbol de vida, ya estoy pensando cómo lo voy a invertir para poder mejorar. O sea, para otro vídeo, ¿no? Sí. Para animar otro. Uy, ya tengo para otra animación. Claro, porque, no me voy a gastar el sueldo en esto es un hobby. Claro. Pero sí, yo lo que veo es el potencial que tiene esto y, bueno, dentro de mi limitado tiempo que tengo libre, ¿no? Pues ver cómo lo rentabilizo para poder popularizar el conocimiento. Queda mal la palabra popularizar, pero bueno. Pero en el sentido etimológico funciona, sí. Sí, que deje de ser hermética, porque la cábala tradicionalmente ha sido algo hermético, ¿no? Por eso se dice la cábala hermética, ¿no? Y bueno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, que nos has abierto una rendijita así, pequeña, para quien quiera entrar en ese mundo tan misterioso, hermético y muy interesante del misticismo de la cábala. Sí. Nada, cuando quieras volvemos a hablar otra vez, a ver cuando tengas más vídeos o lo que sea. Vale. Aquí estamos. Pues nada, mitad del año que viene, no te preocupes, que seguiremos haciendo. Gracias. Gracias a ti, Lara, muy amable.
Gracias por escoger el podcast de Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción.